¿Qué pasa, Tomodachis? Nada, Kiyomizu-dera. Sí, ya veréis qué magnífico es con el Momiji. Las hojas rojas y tal. Vamos, que nos esperan. Y hemos venido extremadamente pronto por la mañana, pero es que es el mejor momento para enseñároslo, porque está bastante, entre comillas, vacío. Pero es que ahora hay mucha gente. De hecho, ahora es el Momiji, estamos justo en la semana maravillosamente perfecta para ver esto, el Kiyomizu-dera. Y esto es rojo, ya veréis, ahora os lo enseñaré, pero es increíble, así que me muero por enseñároslo. Venga, vamos, Kiyomizu-dera es uno de los templos más famosos en Kioto, y es la típica foto de la ciudad, literalmente. Quizás con Fuji Minari sean los dos sitios más icónicos de todo Kioto. Y ese dragonaco de ahí es el protector de todo Kioto. Pues ni siquiera hemos entrado y ya podéis ver lo majestuoso que es esto, es una pasada. Además, de hecho, estamos en el sureste de la ciudad y coincide con muchas cosas cercanas, por ejemplo, el Yasaka Shrine, el templo de Yasaka, la Yasaka Pagoda, o ese súper famoso Starbucks ese japonés todo tatamizado. Es ese. Pues está todo aquí cerca, relativamente cerca. Y de hecho, si os levantáis pronto por la mañana, como he hecho yo que sé, me levanté ayer como a las 1 de la mañana, quizá exagero, pero si os levantáis pronto por la mañana, podéis venir aquí y luego podéis encadenar, pues eso, las pagodas y tal, lo podéis hacer en el mismo día. Y además os da tiempo, justo después, para echar una maravillosa siesta. Y es que, full love para siestas, always forever. Kiyomizu-dera, lo que significa literalmente templo del agua pura. De ahí viene la parte de mizu, de agua. Fue construida en 680 en la época Heisen. Lo que pasa es que, bueno, luego durante los siguientes años se ha ido reconstruyendo unas 10 veces, porque unas 10 veces se ha quemado por guerras y como pasaba mucho aquí en Kioto, por desgracia. Y en el 1994 fue incluida en la UNESCO, como la mitad también de Kioto. Por ejemplo, Kinkakuji o Fujiminari. Y es uno de los mejores sitios de Kioto, o bueno, y de hecho de todo Japón para visitar. Así que vamos para adentro y continúo a explicároslo. Kiyomizu-dera está dedicado al culto de Kannon, el Bodhisattva de la paz y la misericordia. Y aunque se le conoce como diosa de la compasión, Kannon también se considera una firme protectora de los débiles. Pues Kiyomizu-dera, también llamado Templaco de Madera, pero fijaros qué cosa, esto está a más de 13 metros de altura de la ladera de la colina de aquí. Y pensar que esto está hecho sin clavos, no sé cómo lo hacían, yo no entiendo cómo lo hacían antes, pero es increíble. Y además, luego fijaros esos maravillosos árboles, esto es el típico arce japonés. Como veis, es parecido al de la bandera de Canadá, pero bueno, es la versión japonesa. Es rojo fuego. Ya lo veréis, ahora os enseñaré más adelante, pero es rojo fuego. Durante el periodo Edo, se creía que si alguien saltaba por el balcón del templo Kiyomizu-dera y sobrevivía, se le concedía un deseo. Y ojo, ¿sabéis que hubo más de 200 saltos en la época? Estamos en el salón principal hondo del templo, donde encontramos una pequeña estatua de Kannon, con sus 7 caras y 1000 brazos acompañando las 28 deidades guardianas. Y es normal encender incienso para la fortuna y ser más inteligente. Que es lo que hacía, pero gracias señor por no dejarme serlo. Pues aquí detrás mío, lo que vemos aquí es justo la postal típica que vemos donde, bueno, típico de aquí, es justo lo que hay aquí detrás. Y de hecho, fijaros esos árboles, es que es fuego, sale fuego de los árboles, es una pasada. Y justo, seguimos por atrás, hay, bueno, un trekking, una gran zona de casi 2 kilómetros de andando, donde podemos ver diferentes cosas. Y bueno, que vamos a ir siguiendo y así os enseño un poco pues todo lo que viene después. Pues esta zona aquí, como podéis ver, bueno, está cerrada, pero valía la pena entrar por eso, pues a todas las parejas que vienen aquí son parejas que tienen el amor ya muy afianzado o que están ahí regulera y vienen aquí. O incluso viene gente sola, a ver si, como digo, encuentran el amor y ver dónde lo dirigen y a ver si dónde se va. Así que, amigos, es una pena, pero volveremos. Os lo prometo, volveremos y os enseñaré.
Es espectacular este sitio. Y es que no estamos aún ni en otoño, pero se pone increíble con el rojo de las hojas. Pero lo mejor es cuando se celebran las iluminaciones nocturnas. Y eso pasa durante abril, mitad de noviembre y durante el Obón, que es mediados de agosto. Pero aprovecho este momento de calma porque la verdad está siendo bastante complicado para enseñaros un poco una cosa de los tickets. Y es que, mira, aquí tengo... Bueno, estos son los mismos, pero aquí hay uno para cada estación. Así que si veis el Sakura, pues tendré unos con las flores de Sakura y tal. Así que está curioso. Y deciros, bueno, que esto abre a las 6 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. Lo que pasa es que ahora, justo estas 2 semanas, las 2 últimas semanas de noviembre, pues esto está iluminado. Eso significa que por la noche te abren hasta las 9:30. Eso que vemos ahí detrás es la Koyasu Pagoda. No me digas que no es brutal, como sobresale en medio de la colina con los árboles rojos, me parece a mí una maravilla. Y es una parte del Tensanji Temple, de donde lo curioso es que voy a ir, porque bueno, es donde vas a pedir que tengas un fácil nacimiento o un parto. Pues esto de aquí es la cascada de Ottawa. Estamos justo debajo de Kiyomizu-dera. Está justo aquí arriba está. Y como vemos está dividido en 3 arroyitos. Uno es longevidad, el otro es éxito en la escuela y otro es amor. Como veis, la gente pues usa esos palos, una especie de tazas y beben. Y nada, pues yo me voy ahora a beber un poco del amor. Voy a beber 3 litros de agua a ver si llega. Pero sí que es verdad que no hay que beber de todos, porque eso sería ser un poco codicioso. Y eso sería, pues te daría mala suerte. Así que bueno, yo insisto, voy a irme como una garrafa de 5 litros de amor a ver si cuela, ¿eh? Mira, voy para allá a ver. Y yo venga a beber. Que no, Adri. Y todos me decían, ¡para ya! Y no funciona, no. Bueno amigos, pues aquí ha acabado nuestro tour por Kiyomizu-dera. La verdad es que el madrugón yo creo que ha valido la pena, ha sido magnífico. Nada, que nos vemos en 7 días, que es lo mismo que una semana, y no sé cuántas horas son, pero muy pronto nos vemos, ¿dónde? Lo sabéis, sí, en tu sofá.